Hola amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida esta? Bien, bien, Oscar, aquí, viviendo. ¿Por qué siempre te ha interesado tanto la Constitución de 1940 de Cuba, que por cierto es casi totalmente desconocida para todos los cubanos? Cuenta. Mira, honestamente yo escuché hablar de la Constitución de 1940 cuando yo era un muchachito en la escuela, pero yo creo que aquellas clases no duraron ni siquiera una semana. El asunto es que en el 2019 o 2018 la dictadura de Raúl Castro decidió hacer una nueva constitución. Y entonces ahí unos amigos y yo pues rememoramos aquella constitución y comenzamos a hacer una especie de comparaciones entre ambas constituciones, o sea, entre lo que fue la constitución del 40 y este proyecto que se le ofrecía al pueblo a discusión, y de pronto descubrimos de que aquella constitución del 40 nunca se había derogado, de que no había habido una declaración firme eh, donde quedaba aquella constitución derogada, donde se dijera que quedaba derogada. Y cuando analizamos un poco más el articulado a fondo, pues nos dimos cuenta el por qué. Si sencillamente es una constitución cerrada, hay dos tipos de constituciones, abiertas y cerradas. La constitución cerrada se deroga desde sí misma, desde su propio articulado. Pero, por ejemplo, en este momento está vigente todavía el de 40 o se dieron cuenta de eso y después La la constitución de, 19, desaparecieron. la constitución de 1940 está escondida, digamos así, yo uso la palabra escondida. Está vigente de jure, lo que significa que de ley, como ley, es la ley vigente, porque es la ley legítima. Ahora, vigente de jure, o sea, es la que es legítima. La del 19 está vigente de facto y no es legítima, Oiga, porque se debe partir de un proceso con la del 40, que es ley anterior. La ley siempre viene de ley anterior, a no ser que sea fundacional, pero la ley viene de ley anterior. Y la del 76 debió, debió surgir como un cambio o una reforma profunda a la del 40. Y esto no fue así. Si la del 76 se elabora como una constitución prácticamente fundacional, eh, y no se siguen los procedimientos establecidos en la constitución del 40 para hacer este tipo de transformación, que está bien claro en el artículo 286. Y esto se hace, por supuesto, porque no había la posibilidad de que Fidel enfrentara este artículo. Este artículo yo lo llamo el artículo que prohíbe la revolución, porque oh, qué prohíbe bien. precisamente las cosas que hizo Fidel. Entonces, para cambiar la constitución, hay que hacerlo a través del artículo 286, un artículo muy importante y que fue en sí el que nos llevó a la idea de que esta constitución aún está vigente de jure y por lo tanto es válido luchar porque se restituya. Entonces, por ejemplo, la Constitución del 40 dice que está escondida, o sea, estaría secuestrada. El régimen no quiere saber nada de ella y no cumple, aunque estuviera ahí dormida o vigente, pero ahí, yo leí la Constitución del 40 y dice que se protege la propiedad privada, que 87 reconoce la propiedad privada en su más amplio concepto. Entonces, mira, yo la presento a las personas a veces como un holograma de un pez que se muerde la cola o ya, que trata de morderse la cola. Eso fue lo que hizo Fidel con la Constitución. Cuando él triunfa, eh, él toma 5 medidas primeras entre el 13 de enero, ahora pudiera confundirme un día en la primera medida, entre la primera y la última. ok, Él toma 5 medidas iniciales. ¿Ya? La Constitución estaba restituida. O sea, Urrutia declara el día 13 o declara de que él iba a gobernar bajo la Constitución del 40, que fungía la Constitución del 40. Lo declara desde el balcón con su esposa. Entonces, el día 13 Fidel hace un discurso donde critica fuertemente a los miembros del Congreso y Fidel suspende el Congreso
con el pretexto de que habían sido cómplices de Batista, disuelve el Congreso. Cosa que no se hace. Cuando un Congreso tú lo consideras que no responde o que es ilegítimo por alguna acción que haya tomado, tú lo que haces es elegir un nuevo Congreso que sustituya a este. Pero tú no disuelves un Congreso. Fidel disuelve el Congreso, fue la primera medida. Pero acuérdate que el Congreso es el poder legislativo. ¿Y qué hizo Fidel entonces? Pasa el poder legislativo al Consejo de Ministros. Y aquí se rompe la división de los poderes. O sea, pasa el legislativo al Consejo de Ministros, ya nada más quedaba el poder ejecutivo, que era Urrutia, quedaba y el poder legislativo en manos del gobierno. Acuérdate que Urrutia es el presidente. Y en Cuba, además del presidente, está el presidente del Estado, ¿no? Está el primer ministro. Fidel era primer ministro y le da el poder de legislar que tenía el Congreso, se lo da al Consejo de Ministros. Esto hace que Fidel tenga en sus manos dos poderes. ¿Ya? Y ahí se está convirtiendo en un dictador en ese momento. En ese momento él tiene dos poderes en la mano. Él unifica dos poderes bajo su mando. Él tiene la capacidad de legislar. En ese momento, él como primer ministro puede legislar. Una sola persona, él. Sí, él, bueno, supuestamente con el acuerdo del Consejo de Ministros, que era toda su gente. Ahora bien, lo otro que Fidel hace, eso también lo hizo Hitler, déjame decirte, Hitler se convierte, Hitler lo que hace es lo mismo. Ya se da la capacidad de legislar. Entonces, lo segundo que hace es irle arriba al Poder Judicial. No podías, según la Constitución, tú no puedes ser juez si no tenías 60 años o más 10 años de experiencia, una serie de requisitos. Él baja esa edad, la baja, no sé hasta cuándo, no recuerdo ahora, pero él la baja. ¿Por qué? Porque él necesitaba jueces de él, que habían sido rebeldes y eran jóvenes. Entonces él necesita poner su gente, él baja la edad. ¿Ya? Y esto no es suficiente, porque ¿qué pasa? Había inamovilidad en los jueces. O sea, no podías quitar a un juez, era hasta que se muriera, como en Estados Unidos. Sí, ¿y claro. ¿Qué hace? Quita la inamovilidad para poder quitar a los jueces que no le convenían. Ya tenemos 4 medidas. El Congreso, pasar el poder legislativo a los ministros, quitar el piso de la edad, quitar el techo de la edad, ¿verdad? ¿Y qué le quedaba? Decir, la Constitución se puede restituir cuando el Congreso la apruebe, pero el Congreso fue la primera medida, él quitó el Congreso. Entonces ya, eso fue el 7 de febrero, cuando aprueba la ley fundamental. Dentro de la ley fundamental, él promete 2 veces que iba a elegir Congreso y no se hace. Y entonces él gobierna con ley fundamental hasta que hace la Constitución del 76, lo que es ilegal. ¿Por qué? Porque cuando tú votas una Constitución y se aprueba, es la vigente, pero cuando tú la votas y no se aprueba, se queda la anterior. Por ejemplo, si no se hubiese aprobado la del 19, habría quedado el 76. Pero si no se aprueba la del 76, ¿cuál habría quedado? Ninguna, porque lo que tenías era una ley fundamental. Entonces, él tenía que haber hecho como en los años 30, que para hacer la Constitución en el 40, ya, en el 36 se eligió un gobierno constitucional y se puso de nuevo la Constitución de 1901 por 4 años. Y entonces en el 40 se hace una nueva Constitución partiendo de la anterior, que está vigente. Él tenía que haber puesto del 72 al 76, haber restituido la Constitución del 40 con toda su legalidad, para entonces sobre ella y a partir de ella hacer la otra. Y no lo hizo. Pero creo que no lo hubiese hecho nunca, pareciera, por todas las cosas favorables, positivas, sociales, económicas. Mira, el 12 de enero creo que Raúl fusiló 71 soldados del Ejército Constitucional en las lomas de San Juan, hizo una fosa común, los enterró, los tapó con bulldózeres. ¿Ya? Ese día, el 12 de enero, ya no se podía restituir la Constitución porque había que fusilar a Raúl Castro. ¿Me entiendes? Porque él mató a esa gente sin juicio. ¿Me entiendes? Entonces, ya hay cosas que... Porque los fusilados en la sierra por H o por B es un tiempo de guerra y de ahí se puede escapar. Pero de lo que tú no te puedes escapar es de lo que tú fusilaste el día 12 de enero. Cuando ya tenías el control del orden
y tenías el control de las Fuerzas Armadas, tú no puedes fusilar a esas personas así, sin juicio. Te voy a hacer una pregunta que es una utopía. ¿Hay posibilidad de restablecer, de restaurar? ¿Cómo sería eso? Restaurar la de 40, ponerla en vigor, porque los que están a bordo son los mismos que la han secuestrado. Hay muchos frentes en la lucha constitucionalista que hemos emprendido nosotros. El primer frente es dirigirnos a los militares, explicarles que ellos provienen del ejército rebelde, orgullosamente, ¿verdad? Ese ejército rebelde firmó el Manifiesto de la Sierra entre las fuerzas, que se firmó por las fuerzas políticas del momento, donde acordaron todas las fuerzas políticas que triunfara iba a restituir la Constitución del 40. Ese ejército que hay en Cuba hoy, defendiendo a un gobierno usurpador y protegiendo un Estado, una institución del Estado ilegítima, ese gobierno juró en los años en que se formó como, ese ejército juró en los años en que se formó como ejército y firmado por su jefe de ejército que iba a restituir la Constitución de 1940. Y no lo cumplieron. Ese es el primer frente. Hay que trabajar con los militares y hay que decirles dónde deben poner su lealtad. No pueden poner su lealtad con el tirano o con los tiranos o con la dictadura como sistema. Tienen que poner su lealtad tras la Constitución del 40, porque así lo juraron. Ellos juraron eso. Si ellos recuerdan la Brigada 2506, cuando hay algunas reproducciones de sus juicios por ahí, inclusive creo que la persona que pregunta es Fidel Castro, que hizo de fiscal o de juez, qué sé yo. Ellos dicen que querían restituir la Constitución de 1940. Hemos establecido estos tres objetivos, ¿no? El pueblo sencillo, los militares, la intelectualidad. Claro, cuando tú lo miras, los militares son también pueblo sencillo. Y los intelectuales, tratándose de Cuba, también son pueblos sencillos, ¿ya? Pero yo los trato por separado porque de hecho ellos actúan por separado. Entonces, por eso es, la idea es hacer llegar al pueblo esta verdad escondida, este holograma, este pececito que se muerde la cola y que lo han tenido escondido ahí como una legalidad paralela, pero que la han escondido. Tenemos la sensación de que el gobierno actual de Cuba entiende esto, que ellos entienden que si mencionan la Constitución del 40 o nos mencionan a nosotros como gusanos C40 o como les dé la gana de decir. Sí, promotores de la ley. Exacto, ellos entienden de la Constitución que crearían un conflicto de legitimidad. Oh, yeah. Y ellos entienden que ellos mostrarían al pueblo algo que el pueblo busca por instinto, como un bebé busca la mama de su madre acabado de nacer. Entonces, ellos saben que si mencionan Constitución del 40, donde toda la audiencia nacional lo escuche, pues el pueblo no va a pedir permiso, va a ir y va a averiguar, como hicimos nosotros. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento constitucional. Desde que se aprobó la Constitución del 19 hasta este momento, y yo calculo que hasta el 23 por ahí, estamos viviendo un momento constitucional. O sea, un momento donde se está discutiendo la legitimidad del poder en base a la Constitución. Y si tú has visto, en la televisión cubana se está hablando de la Constitución del 19 y del procedimiento a través de esa Constitución. Y el mismo presidente Díaz-Canel, o superpresidente Díaz-Canel, el otro día habló de que en Cuba todos los poderes estaban unidos. O sea, estamos obligándolos de alguna manera a abordar el tema constitucional. Tenemos que traerlos al terreno constitucional, porque ahí les ganamos. Ahí no necesitamos 100.000 millones como hizo falta para poner un pie en Irak. Ahí no necesitamos decenas de miles de millones como hizo falta para la invasión a Granada. O sea, nosotros podemos enfrentar al gobierno de Cuba
de igual a igual si lo traemos al terreno constitucional. Sí, o sea, se podría decir que si la gente empieza a hablar, a preguntar, a comentar entre ellos, a que esta bola de nieve, para decirlo de alguna forma, como esa historia de la bola de nieve que va poniéndose más grande, empiece a preguntarse qué pasa con la Constitución del 40, por qué el régimen no me habla de eso, por qué me esconde esa bola. Eso es muy peligroso para el régimen, me imagino. El problema es que el pueblo responde a la legitimidad de su poder. Acuérdate, la Constitución se elabora con poder soberano. ¿Entiendes? El pueblo, eso quiere decir que se elabora a partir de una constituyente que es elegida con determinada representatividad y es elegida específicamente para elaborar ley constitucional, para cambiar la ley constitucional. Eso es poder soberano, técnicamente hablando. O sea, tú puedes elegir un congreso, por ejemplo, la asamblea, elige la asamblea, y eso es un voto popular, representativo. Pero esa asamblea normalmente no puede tocar la Constitución porque no tiene la autorización del pueblo. Para que una asamblea pueda cambiar la Constitución, tiene que, en el momento en que tú la eliges, decirle al pueblo que esa asamblea va a tener poder soberano. Tienes que decirlo porque el pueblo tiene que votar a su representante sabiendo que le está concediendo el permiso de elaborar ley constitucional o de cambiar la ley constitucional. Pero no es lo mismo. Está muy manipulado, muy manejado en Cuba esto de que el delegado de la circunscripción, el delegado a la Asamblea Provincial y ahí después entonces a diputados y toda la historia, todo eso está súper manejado, súper controlado, casi es una cosa ya matemática que le saben, hicieron la cuenta. Pero como mira, es tan, me imagino que sea muy difícil poder cambiar eso, porque ahora el que va a salir delegado de la circunscripción sale por la constitución que hicieron. No, es que por ahí, de esa manera, el poder es impenetrable, sobre todo por el artículo 5, porque el partido es la fuerza rectora de la sociedad y el Estado. Entonces, no tienes que invitarlo a una reunión de un barrio. Él puede venir sin que lo invites. Él puede trabajar por detrás y jugar sus fichas. Tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque funciona como un partido. Y los partidos no están obligados a jugar limpio. Los partidos tienen su clandestinidad, tienen sus estatutos que no los enseñan, tienen sus principios partidistas. En fin, el asunto es que el sistema cubano de hoy, como está, no creo que sea penetrable. Yo le decía el otro día a alguien, porque en su momento Payá, Eliezer y otros quisieron entrar en el sistema como delegado de circunscripción, después ir ascendiendo. Y yo le decía a alguien, es que es más fácil ir a los 600 y tantos delegados, hacer un estudio de ellos, ¿ya? Y con un poco de patriotismo y un poco de recursos, reclutar a 10 o 12 que ya están allá, a meterse en este juego de correr con tantos por ahí para arriba, que cuando vienes a ver se corrompen en el camino. Sí, entonces para decirlo así en términos muy en cubano, entonces la fija sería que se hable cada día más, que la gente comente en las redes sociales, que hable de la Constitución del 40. La Constitución del 40 hay que revivirla. Yo sé que difusión de la idea de que la restitución de la Constitución es la solución al problema cubano. La solución definitiva al problema cubano. Nosotros podemos entrar en una cascada de sucesos de democracia 1, democracia 2 y que sean democracias de verdad. Eso de todas maneras no va a solucionar el problema cubano, porque nosotros estamos parados encima del cadáver de la Constitución. Claro. Y eso es un crimen. Y la Constitución hay que revivirla porque es la ley legítima, la última aprobada con poder soberano. Y para quitarla hay que contar con el soberano. Y para aprobar otra hay que finiquitar, hay que determinar qué se va a hacer con esta ley. No puedes dejar esta ley fantasma que es inderogable sin el pueblo. No la puedes
aniquilar sin el pueblo, no la puedes engavetar sin el pueblo. Y que hayan creado otras, no ha derogado la del 40. No, ellos tuvieron que poner la del 40 como un holograma escondido ahí al lado y no mencionarla más. Mira, a ver, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo actual. Tú sabes que el tema de la Constitución del 40 se habla en todas las redes, se habla en todas partes, ¿verdad? ¿Por qué la dictadura no lo menciona? ¿Por qué tenemos constitucionalistas con un discurso bastante agresivo hacia la dictadura y sin embargo no los menciona? Porque tenemos un pullover que dice C40, tenemos una gorra que dice C40, tenemos una pared detrás que dice C40. Entonces no pueden porque nosotros siempre hablamos con una información visual perenne, permanente. ¿Me entiendes? Y el día que ellos vayan a poner, por ejemplo, un pedazo de esta entrevista, ellos no pueden. No pueden porque ahí detrás dice viva la Constitución de 1940. ¿Me entiendes? Sí. Y no pueden. Entonces, el televidente cubano va a mirar y va a decir, ¿y qué dice de atrás? ¿Y qué dice de atrás? ¿Entiendes? Entonces ellos no pueden lidiar con esa verdad. La Constitución del 40, entonces, es el arma que más, o sea, que más le temen ellos, el régimen le teme a la Constitución del 40 y que la mencione, que la maneje la gente, que la gente hable. Yo tengo amigos muy católicos y yo les digo, la Constitución del 40 es para el régimen como la cruz para el diablo. Ellos no pueden lidiar con ella, no pueden lidiar con ella. Ellos no pueden ni siquiera parársele delante. Porque no pueden mencionar ni mencionar, no la mencionan. Tú se la enseñas y el cuerpo les echa humo. Tienen que irse corriendo a donde no les dé. Entonces, y yo reto a cualquier influencer a favor del régimen a que hable de la Constitución del 40. A que hable mal. Yo no quiero que hable bien. No, habla mal. Sí, que dé su opinión, Sí, no, pero la que tenga es de por sí o la que le inculcaron, la receta que le dieron. En esta lucha yo entendí algo respecto a la promoción del asunto constitucional. Mi enemigo no es el que está en contra de la Constitución. Ese no es mi enemigo. Ese es un cubano que disiente de mí, que tiene una opinión distinta a la mía. Mi enemigo es el que no la quiere mencionar ni en bien ni en mal. Porque eso fue lo que hizo Fidel para poder hacer lo que hizo. Entonces, al principio, cuando yo empezaba, yo me enojaba con los que no querían la Constitución del 40. Y me traían a las redes, así como me traes tú, a discutir. Yo me enojaba con ellos. Y de pronto me doy cuenta, pero no. Aunque él no la quiera, me está ayudando porque está haciendo potable la cuestión. Está haciendo la discusión visible. Él me está ayudando y yo ni siquiera quiero convencerlo ya. Yo lo que quiero es que me siga tratando de arrinconar, que me siga contradiciendo para que me saque los argumentos. Y esto es ilustrativo entonces, ¿verdad? Ahora, ¿quién no me ayuda a mí? Los influencers que no la mencionan. Mira, nosotros estamos en la etapa de la difusión de la causa. Estamos en una etapa de difusión en la que ya vamos enfrascados casi 3 años. Inclusive le hemos pedido a los seguidores dentro de la isla de que se mantengan alejados de las redes, que hagan la difusión a la antigua, persona a persona, en una línea de confianza, de amigos, de viejos amigos, de familiares, de personas que ellos conocen, y que cada cual haga eso, y que cada cual le llegue a un cubano, al menos a un cubano más cada semana. Si yo esta semana te llego a ti, en una semana somos 2. Pero si tú y yo la semana que viene le llegamos a otros 2, en 2 semanas somos 4. En 3 semanas somos 8. ¿Entiendes? Y entonces esto tenemos que hacerlo. Una persona por semana no es mucho. No es mucho, realmente no es mucho. Entonces, este método lo hemos aplicado nosotros dentro de la difusión en Cuba y nos ha dado muy buen resultado. El día 11J
se protestó, no sabemos por qué, no sabemos quién lo organizó, si lo organizaron o no, ¿verdad? Pero nuestra modesta C-40 estuvo en los videos, en los gritos, en la marcha, carteles delante de la turba, que te los puedo después dar. O sea, delante de la pila de camagüeyanos había un cartel grande, una sábana blanca que decía restitución de la Constitución de 1940. Buenísimo. Entonces nosotros hemos logrado eso con un trabajo muy modesto, ¿ya? Y pues yo pienso que la difusión es lo más importante. La decisión final, la forma en que vamos a poner esta cruz delante del diablo, la va a tomar el pueblo, lo va a hacer el pueblo. Nosotros toda esta lucha ha sido básicamente mandando un mensaje para Cuba, como quien se para ahí en la costa de Miami o en Key West y tira una botella al agua, un mensaje para que llegue y un mensaje para que llegue. Hemos ido tirando esta botella por 3 años, hemos tirado muchas botellas por 3 años y han llegado. El día 11J descubrimos que algunas botellas llegaron a algunos lugares de Cuba con el mensaje de la Constitución. Una de las cosas que proponemos siempre al pueblo es, si piensas salir a la calle, exponer tu libertad, exponer tu cuerpo a los golpes y tal, hay algo mejor que puedes hacer. ¿Ya? Es llenar esas calles donde quieres marchar, llenarlas de carteles de abajo la dictadura, viva el 11J, viva la C-40. Porque tenemos que hacerle saber a la dictadura que no los queremos, que son ilegítimos. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que ponerlos a gastar pintura borrando esos carteles y cuando ya ellos no puedan más borrar esos carteles, los van a dejar y el pueblo lo va a mirar y los militares lo van a mirar y los intelectuales lo van a mirar. Y cuando el pueblo se vuelva a votar a las calles, va a hablar de esos carteles. Nosotros podemos poner los carteles hoy. Sabemos que esas son las cosas que pidió el pueblo el día 11. ¿Verdad? Pues tenemos que hacerlo. Puede costar, puede que alguien caiga preso. Bueno, pero no van a caer tantos, porque esto es una labor que la puedes hacer de forma clandestina. Pero lo que no está bien es marchar por las calles cuando lo que hay son frases de Fidel Castro. No está bien marchar por las calles donde hay carteles de turismo, invitando a los cómplices de la tiranía a invertir dinero en Cuba para costear todos los recursos del Ministerio del Interior para reprimir al pueblo. Tenemos que llenar las calles, tenemos que llenar los espacios, cualquier espacio. Un carro sucio, la falange del dedo, C-40, 11J, en el fondo sucio de una guagua. C-40 es C-40. C-40 es la clave de todo. Entonces, Cuba es Cuba en cada rincón de Cuba. Entonces no queremos que la gente se arriesgue en la rampa. No te arriesgues en la rampa. Hazlo en Arroyo Naranjo. Hazlo en Playa Las Canas. Hazlo en Herradura. Hazlo en un pueblo, en una carretera abandonada. Pega un cartel en un poste. ¿Me entiendes? Antes de que pase por ahí un represor, van a haberlo visto 20 cubanos.